Amigos y amigas, bienvenidos a un viaje fascinante hacia uno de los mayores misterios de la humanidad, la Atlántida. Una tierra legendaria que, según los antiguos relatos, albergaba riquezas inimaginables, un conocimiento imposible para su época y una conexión con dioses que incluso hoy siguen generando debate. ¿Fue un imperio real borrado por un cataclismo o una advertencia disfrazada de mito? En este recorrido exploraremos secretos prohibidos, tecnologías que parecen ciencia, en ficción, la influencia de seres enigmáticos y el impacto que esta historia dejó en culturas de todo el mundo. Vamos a sumergirnos en un océano de enigmas donde mito, historia y misterio se entrelazan de una forma irresistible. Antes de empezar, recuerda apoyar este canal con tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y me encantaría que en los comentarios me cuentes desde qué lugar del mundo nos estás viendo y la hora exacta en que acompañas esta aventura. Prepárate porque ahora sí, comienza nuestro viaje al corazón del misterio de la Atlántida. En el vasto horizonte de la historia humana hay relatos que se elevan por encima del tiempo, historias que logran escapar de las páginas donde fueron escritas para convertirse en mitos universales. Entre ellas, pocas son tan intrigantes y persistentes como la de la Atlántida. Y lo más fascinante de todo es que no proviene de un anónimo contador de leyendas ni de una tradición oral perdida en los laberintos de la antigüedad, sino de uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Platón. Fue él quien, en sus célebres diálogos Timeo y Critias, nos regaló la primera y más influyente descripción de esta isla fabulosa, una potencia naval y cultural cuya desaparición repentina bajo las aguas del océano la convirtió en símbolo eterno de lo perdido y lo inalcanzable. Para comprender el nacimiento de este mito, debemos retroceder al siglo IV a.C., un período de esplendor para Atenas, aunque también de reflexión tras las profundas heridas de las guerras del Peloponeso. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, vivía en una polis que buscaba definirse entre la experiencia de la democracia, la influencia de Esparta y los desafíos de nuevas potencias en ascenso como Macedonia. En medio de este ambiente, la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta para entender la naturaleza del poder, de la justicia y del destino humano. Fue precisamente en ese marco donde Platón decidió introducir la historia de la Atlántida, no como un cuento ligero, sino como parte de su visión pedagógica sobre cómo debía organizarse la sociedad y cuáles eran los peligros del exceso de poder. El relato comienza con un detalle que ya resulta sugestivo. Platón afirma no estar inventando nada, sino recogiendo una tradición muy antigua. Según él, la historia de la Atlántida fue transmitida al legislador ateniense Solón por sacerdotes egipcios durante un viaje a la ciudad de Sais varios siglos antes. Estos sacerdotes habrían contado que, mucho tiempo atrás, existía una civilización poderosa más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, una isla inmensa, rica en recursos naturales, con una sociedad organizada y un ejército formidable que intentó someter a toda Europa y Asia. Solo la Atenas primitiva, en un acto heroico, pudo resistir y frenar a los atlantes. Sin embargo, poco después, un cataclismo divino destruyó la isla, que desapareció en un solo día y una sola noche de infortunio. Este detalle de transmisión oral, de supuesta herencia de una tradición aún más antigua, resulta clave para entender por qué el mito de la Atlántida se siente distinto de otros relatos mitológicos griegos. No estamos ante un mito cosmogónico como los de Hesíodo, ni ante una fábula épica como la de Troya. Platón escribe en el marco de un diálogo filosófico,
rodeando la narración de reflexiones sobre la naturaleza del cosmos, la organización ideal del Estado y el sentido de la justicia. Así, la Atlántida no aparece como una narración aislada, sino como un recurso pedagógico con el que el filósofo intenta ilustrar sus ideas. La isla, en ese sentido, no solo representa a una civilización perdida, sino también el peligro del orgullo desmedido, de la arrogancia de un poder que se cree invencible frente al orden natural y divino. La Grecia clásica estaba llena de relatos de cataclismos. Desde el mito de Deucalión y Pirra, equivalente griego del diluvio universal, hasta las leyendas de ciudades destruidas por la cólera de los dioses, la idea de que la soberbia humana podía provocar la ruina era una constante. Platón, consciente de esta tradición, inserta su Atlántida en ese marco, pero con un matiz distinto. Aquí no se trata solo de un castigo divino por pecados individuales, sino de la caída de una sociedad entera que, habiendo alcanzado el cénit de su poder, olvidó la virtud y se dejó arrastrar por la codicia. De este modo, la Atlántida se convierte en el espejo oscuro de Atenas, una advertencia disfrazada de narración histórica. Ahora bien, surge la gran pregunta. ¿Platón creía en la existencia real de la Atlántida o la inventó como un recurso literario? Este debate ha acompañado al relato desde la antigüedad hasta nuestros días. Para algunos estudiosos, la precisión geográfica y la riqueza de detalles sugieren que el filósofo pudo basarse en hechos reales, quizás en recuerdos distorsionados de desastres naturales ocurridos siglos antes, como la erupción de la isla de Tera, actual Santorini, que destruyó la floreciente civilización minoica. Para otros, en cambio, todo se trata de una alegoría, una invención genial destinada a transmitir su mensaje filosófico sobre la necesidad de una ciudad justa frente a los excesos de la tiranía. El propio contexto de los diálogos parece inclinarse hacia la segunda opción. En Timeo, la historia aparece de manera tangencial, mientras se discuten las leyes del cosmos y la naturaleza del universo. En Critias, Platón amplía la descripción de la Atlántida, con detalles sobre sus canales, sus templos dedicados a Poseidón, sus anillos concéntricos de tierra y agua, sus ejércitos organizados y su riqueza inagotable. Pero la obra quedó inconclusa. El diálogo se interrumpe de manera abrupta, como si el propio Platón hubiera decidido dejar el relato en suspenso o como si la muerte le hubiera sorprendido antes de completarlo. Esta interrupción no ha hecho más que aumentar el misterio, dejando generaciones enteras con la sensación de que nos falta una pieza esencial para comprender lo que quería transmitir. Ya en la antigüedad, la recepción del mito fue diversa. Algunos filósofos lo tomaron como un ejemplo moral, otros, como los historiadores, lo consideraron una fantasía. Y sin embargo, el relato sobrevivió, se transmitió de generación en generación y fue reinterpretado una y otra vez, adaptándose a las inquietudes de cada época. Lo que en el siglo IV a.C. era una advertencia sobre los peligros del poder, en la Edad Media se convirtió en símbolo de la sabiduría perdida, y en la modernidad despertó la imaginación de exploradores y aventureros que veían en la Atlántida la promesa de un continente oculto lleno de riquezas. El magnetismo de la historia radica en su ambigüedad. Platón nunca afirma categóricamente que se trate de una ficción, pero tampoco ofrece pruebas sólidas de su historicidad. Juega en esa frontera en la que mito e historia se confunden, en la que lo verosímil se mezcla con lo imposible. Y es precisamente esa ambigüedad lo que le ha dado tanta fuerza. Porque mientras Troya pudo encontrarse en las excavaciones de Schliemann y mientras las leyendas de diluvios pueden relacionarse con inundaciones reales, la Atlántida
Permanece esquiva, como un fantasma entre las olas, siempre presente en la imaginación, pero nunca confirmada por la evidencia. Quizás, en el fondo, Platón logró algo más grande de lo que imaginaba. No solo creó un mito para su tiempo, sino una semilla que seguiría germinando durante más de 2 milenios. La Atlántida es, al mismo tiempo, una parábola filosófica, un posible recuerdo histórico y un desafío para la curiosidad humana. Su origen en los diálogos de Platón nos muestra que, incluso cuando algo nace en el terreno de la enseñanza, puede trascender hasta convertirse en un enigma universal. Y es aquí donde se abre la puerta para todo lo que vendrá después. Las teorías, las interpretaciones, los intentos de localizar la isla y las historias de tecnologías y secretos que supuestamente los atlantes habrían dejado como legado a la humanidad. Cuando Platón se adentra en la descripción de la Atlántida en su diálogo Critias, no escatima en detalles. Lejos de 1900 ofrecer un esbozo vago o una mención superficial, el filósofo pinta con palabras una de las visiones más fascinantes y enigmáticas de toda la antigüedad. La isla aparece como un mundo ordenado, lleno de riquezas naturales y maravillas arquitectónicas, con una organización política y militar que la convierten en una potencia sin rival. Su geografía, sus templos, sus palacios, sus anillos concéntricos de tierra y agua e incluso la grandeza de su flota naval forman un retrato tan vívido que desde entonces miles de mentes han quedado atrapadas en ese paisaje imaginario o perdido. Según Platón, la Atlántida no era una isla pequeña ni una simple ciudad, sino un vasto territorio mayor que Libia y Asia Menor juntas. Su localización se situaba más allá de las columnas de Hércules, lo que para los griegos equivalía a adentrarse en el océano Atlántico. La isla tenía un núcleo central rodeado por anillos alternos de tierra y mar, perfectamente trazados, como si la propia naturaleza hubiese diseñado un patrón geométrico imposible. En el centro se erguía una acrópolis donde se encontraba el palacio real y el majestuoso templo de Poseidón, dios del mar y protector de los atlantes. La riqueza de la Atlántida parecía no tener límites. Platón menciona metales abundantes, entre ellos el oricalco, un misterioso material brillante más valioso que el oro, y del que se recubrían las murallas y estatuas. El suelo era fértil, capaz de producir cosechas abundantes de cereales, frutas y toda clase de plantas. En sus praderas pastaban toros sagrados que eran sacrificados ritualmente en honor a Poseidón, mientras que bosques enteros ofrecían madera para construir naves y templos. Ríos y canales atravesaban la isla, asegurando tanto la irrigación de los campos como la comunicación entre sus distintos anillos. Era, en definitiva, una tierra de abundancia, un paraíso terrenal en el que la naturaleza y la ingeniería trabajaban de la mano. El trazado urbano era igualmente sorprendente. Los anillos concéntricos de agua y tierra estaban conectados por puentes y canales rectilíneos que permitían la navegación hasta el corazón de la ciudad. En el centro, el templo de Poseidón se elevaba con muros de oro, plata y oricalco, adornado con esculturas colosales y rodeado por un aura de poder sagrado. Platón menciona que en su interior se encontraba una estatua gigantesca del dios, montado en un carro tirado por caballos alados, rodeado de 100 nereidas de oro. La magnificencia del lugar transmitía no solo devoción religiosa, sino también la grandeza política de un imperio que se veía a sí mismo como elegido por los dioses. Los palacios reales no se quedaban atrás en fastuosidad. Decorados con metales preciosos y rodeados de jardines, eran la residencia de los 10 reyes que gobernaban en conjunto la Atlántida, descendientes directos de Poseidón y la mortal Clito, según la narración. Cada rey
tenía su dominio. Pero todos se reunían periódicamente en el templo central, donde juraban lealtad a las leyes y ofrecían sacrificios rituales. La idea de un consejo de monarcas que compartían el poder bajo la mirada de un dios marino reforzaba la imagen de una civilización ordenada, estable y armoniosa. Pero no todo era religión y política. La Atlántida también brillaba por su poder militar, especialmente naval. La descripción de Platón señala que disponían de un ejército vastísimo y, sobre todo, de una flota incomparable. Miles de naves estaban preparadas para zarpar en cualquier momento, lo que convertía a los atlantes en señores absolutos del océano. Sus puertos, ubicados en los anillos concéntricos, estaban diseñados con precisión para alojar barcos de todo tipo, desde mercantes hasta gigantescas naves de guerra. La combinación de riqueza, organización y fuerza marítima hacía de esta isla un imperio destinado a expandirse. Este retrato de perfección, sin embargo, no era casual. Platón quería mostrar a la Atlántida como el culmen de la grandeza material y tecnológica, precisamente para subrayar su posterior decadencia. En la narración, los atlantes vivieron durante mucho tiempo en armonía, guiados por las leyes divinas y manteniendo un espíritu virtuoso. Pero a medida que crecían su poder y sus riquezas, empezaron a corromperse, olvidando las enseñanzas de los dioses. La abundancia se convirtió en codicia, la organización en tiranía y la devoción en arrogancia. Así, lo que era un modelo de civilización terminó transformándose en un imperio voraz, decidido a someter al resto del mundo. No es difícil entender por qué esta imagen ha fascinado tanto a lo largo de los siglos. La Atlántida descrita por Platón reúne todos los elementos del ideal utópico: una tierra fértil, recursos ilimitados, arquitectura monumental, un sistema político organizado y una conexión directa con lo divino. Es el sueño de una civilización perfecta, una combinación de riqueza material y orden espiritual, pero al mismo tiempo encarna también la advertencia eterna. Incluso el mayor de los imperios puede caer si pierde el equilibrio moral. El poder de esta narración se encuentra precisamente en esa dualidad. Por un lado, despierta la imaginación, presentando un mundo que cualquiera desearía conocer o habitar. Por otro, nos recuerda que ningún esplendor está libre de la decadencia. Esta tensión entre la utopía y la catástrofe es lo que ha mantenido viva la historia durante más de 2 milenios. Cuando los lectores o escuchas se adentran en la descripción de la Atlántida, sienten tanto la atracción de lo perfecto como el temor a lo inevitable. Además, la riqueza de detalles en la descripción de Platón ha alimentado innumerables interpretaciones posteriores. Los anillos concéntricos han sido vistos como un plano urbanístico avanzado, los canales como pruebas de ingeniería hidráulica superior y el oricalco como un metal perdido que podría contener secretos energéticos. Cada elemento, narrado por el filósofo, se convirtió en semilla de teorías, exploraciones y especulaciones. Si Platón hubiera descrito la Atlántida de manera más vaga, probablemente el mito no habría sobrevivido con tanta fuerza. Pero al dotarlo de formas, medidas, materiales y costumbres, lo hizo casi tangible. Así, la Atlántida no es solo una historia de destrucción, sino también una promesa de perfección. Es la metáfora de una civilización que logró todo lo que deseaba la humanidad: abundancia, poder, conexión divina y dominio sobre los mares. Y al mismo tiempo, es la advertencia de que toda esa grandeza puede perderse en una sola noche si se traicionan los principios fundamentales de la justicia y la virtud. En última instancia, lo que fascina del relato no es solo lo que nos dice sobre un pueblo desaparecido, sino lo que revela sobre nosotros mismos. La Atlántida
es el espejo de nuestras aspiraciones y nuestros temores. Representa la posibilidad de que alguna vez existiera una civilización superior a la nuestra, pero también nos recuerda que incluso los logros más impresionantes son frágiles frente a la corrupción y la soberbia. Por eso, cada vez que evocamos sus templos brillantes, sus anillos concéntricos y sus naves invencibles, no solo estamos soñando con lo que pudo ser, sino también reflexionando sobre lo que aún podemos perder. Desde que Platón mencionó por primera vez la Atlántida en sus diálogos, una pregunta ha obsesionado a filósofos, historiadores, exploradores y soñadores. ¿Dónde estaba ubicada aquella misteriosa isla? La descripción de una tierra más allá de las columnas de Hércules encendió la imaginación durante más de 2000 años, y cada generación intentó situar la Atlántida en algún lugar del mapa conocido. Desde el corazón del Mediterráneo hasta los confines de América, pasando por las islas del Atlántico, innumerables teorías han intentado resolver el enigma, oscilando siempre entre el rigor académico y la pasión aventurera. Una de las hipótesis más influyentes es la que vincula a la Atlántida con la isla de Santorini, en el mar Egeo. Allí, hacia el 1660, una erupción volcánica catastrófica destruyó gran parte de la civilización minoica, que había florecido en Creta y en otras islas cercanas. El volcán de Tera expulsó toneladas de cenizas y provocó tsunamis que arrasaron ciudades costeras. Para muchos investigadores, esta catástrofe pudo haber inspirado el relato platónico, una civilización avanzada, próspera y marítima que desaparece súbitamente en un desastre natural. Los restos arqueológicos de palacios minoicos, con su arte refinado y su dominio del mar, parecen encajar con la descripción de un pueblo poderoso, aunque no todos aceptan esta identificación, pues el marco temporal no coincide exactamente con los 9000 años que los sacerdotes egipcios supuestamente mencionaron a Solón. Muy relacionada con esta teoría está la hipótesis cretense. Creta fue la cuna de la civilización minoica, la primera gran cultura del Mediterráneo, que controlaba rutas comerciales, tenía una flota temible y una organización política y artística envidiable. La leyenda del Minotauro, con su palacio laberinto en Cnosos, ha sido interpretada como un eco deformado de aquella grandeza. Para algunos, la Atlántida no era otra cosa que el recuerdo de Creta en su apogeo, cuya caída coincidió con la erupción de Tera y la posterior invasión micénica. La combinación de esplendor y catástrofe encaja, aunque la ubicación exacta en el Egeo contrasta con la indicación de Platón de que estaba más allá del estrecho de Gibraltar. Ese detalle geográfico llevó a otros investigadores a mirar hacia el Atlántico. Las Azores, un archipiélago en medio del océano, han sido una de las candidatas favoritas. Su posición, justo más allá de las columnas de Hércules, parece encajar con la narración. Además, las islas poseen paisajes volcánicos y estructuras naturales que han inspirado a muchos buscadores. A lo largo del siglo XIX y XX, exploradores aseguraron haber hallado ruinas sumergidas cerca de las Azores, aunque nunca se aportaron pruebas concluyentes. Lo mismo ocurre con las Canarias, otro archipiélago que, por su cercanía y su origen volcánico, fue visto como un posible fragmento de la Atlántida hundida. Más allá de las islas atlánticas, también se propuso que la Atlántida pudo haber sido un continente completo, quizás un puente natural entre Europa y América. Durante mucho tiempo, los geógrafos especularon con la existencia de tierras desaparecidas en medio del océano, y con cada hallazgo de montañas submarinas o mesetas geológicas, las teorías se revitalizaban. La idea de un continente hundido, aunque hoy rechazada por la geología moderna, alimentó durante siglos la imaginación popular. Con el descubrimiento de América, en 1492,
la Atlántida volvió a resurgir con fuerza. Muchos europeos vieron en el Nuevo Mundo la confirmación de la leyenda. Cristóbal Colón mismo estaba convencido de que las islas del Caribe podían estar vinculadas a la Atlántida descrita por Platón. Más tarde, pensadores como Francis Bacon elaboraron obras en las que América aparecía como la heredera de aquel continente perdido. Para algunos, los mayas y aztecas eran descendientes directos de los atlantes, herederos de su conocimiento astronómico y arquitectónico. En los Andes, la ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia, fue señalada como un posible vestigio atlante debido a la monumentalidad de sus ruinas y a la idea de que se trataba de una civilización anterior a la historia oficial. La hipótesis americana no se limitó a los tiempos de la conquista. En el siglo XIX, Ignatius Donnelly, un congresista estadounidense, publicó un libro titulado Atlantis, The Antediluvian World, que se convirtió en un clásico del género. Donnelly sostenía que la Atlántida fue la cuna de toda civilización humana y que de ella partieron migraciones que fundaron Egipto, Mesopotamia, América y otras culturas antiguas. Según su visión, las similitudes entre las pirámides de Egipto y Mesoamérica eran pruebas de un origen común atlante. Aunque su teoría fue rechazada por la academia, su influencia fue enorme y muchos esoteristas y escritores posteriores se inspiraron en sus planteamientos. La arqueología moderna, con métodos más rigurosos, ha tratado de aportar luz al enigma. Algunos científicos han explorado las profundidades del Mediterráneo y del Atlántico en busca de estructuras sumergidas. En ocasiones, hallazgos sorprendentes reavivaron la polémica, como las formaciones rocosas de Yonaguni en Japón, que algunos interpretaron como ruinas artificiales, o las supuestas construcciones submarinas cerca de Cuba, detectadas por sonar a finales del siglo XX. Aunque en la mayoría de los casos, las pruebas resultaron ser formaciones naturales o restos mal interpretados, el entusiasmo popular nunca se apagó. El debate entre académicos y aventureros se mantiene vivo. Los historiadores más conservadores insisten en que la Atlántida fue solo una alegoría política inventada por Platón para ilustrar sus ideas sobre la soberbia y la justicia. En cambio, los exploradores, esoteristas y curiosos prefieren creer que detrás del mito hay una base real, un recuerdo deformado de alguna civilización desaparecida. Entre ambos extremos hay quienes sugieren que la Atlántida pudo ser una combinación de historia y mito, una narración que mezcla recuerdos de catástrofes geológicas, tradiciones orales egipcias y la creatividad filosófica del propio Platón. Lo cierto es que cada ubicación propuesta refleja tanto el conocimiento como las aspiraciones de la época en que surgió. En tiempos de expansión mediterránea, se buscó en el Egeo, en la era de las exploraciones atlánticas, en las Azores y Canarias, y tras el descubrimiento de América en el Nuevo Mundo. La Atlántida funciona como un espejo de los sueños de cada civilización que la buscó, más allá de la precisión histórica. En definitiva, la ubicación de la Atlántida sigue siendo un enigma abierto. ¿Fue Santorini, Creta, las Azores, las Canarias, un continente perdido o América? Cada teoría tiene argumentos y debilidades, pruebas sugestivas y vacíos insalvables. Pero, más allá de la verdad histórica, lo que importa es la fuerza del mito. Porque la Atlántida no es solo un lugar en el mapa, sino una idea poderosa, la de que hubo un tiempo en que la humanidad alcanzó la perfección y que en algún rincón del planeta quizás aún yacen los restos de aquel sueño sumergido bajo las olas. La historia de la Atlántida no sería tan poderosa si no estuviera marcada por un final tan dramático como inolvidable. Platón, en sus diálogos, describe con solemnidad el destino de aquella gran civilización,
Un cataclismo repentino, una destrucción tan veloz que la isla entera desapareció en un solo día y una sola noche de infortunio. Ese detalle, tan poético como estremecedor, es el que convirtió al relato en algo más que una parábola filosófica, porque no se trataba solo de un imperio decadente castigado por su soberbia, sino de un mundo entero borrado por la furia de la naturaleza o por el juicio de los dioses. Desde entonces, la caída de la Atlántida ha sido interpretada como el paradigma de los desastres que arrasan, con todo, sin previo aviso, dejando apenas rastros en la memoria de la humanidad. Según Platón, los atlantes habían llegado a dominar gran parte del Mediterráneo y estaban a punto de someter a Europa y Asia. Pero justo cuando se sentían invencibles, los dioses decidieron castigarlos por su arrogancia. En ese momento, la tierra tembló, el mar se alzó con violencia y la isla entera se hundió bajo las aguas. Las palabras del filósofo no ofrecen muchos más detalles técnicos, pero la imagen de un continente desapareciendo de la faz de la tierra en cuestión de horas fue suficiente para alimentar la imaginación de generaciones. El relato conecta con una intuición profunda, la idea de que la naturaleza en su inmenso poder puede acabar con cualquier grandeza humana en un instante. Los cataclismos son parte de la experiencia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y cambios climáticos drásticos han moldeado tanto el paisaje de la Tierra como la memoria colectiva de los pueblos. La Atlántida, en este sentido, parece condensar todos esos temores en un solo evento, y por eso, desde hace siglos, los investigadores han intentado relacionar la caída del mítico imperio con desastres geológicos reales que podrían haber inspirado el relato. Uno de los paralelos más evidentes es el de los tsunamis. El mar Mediterráneo, aunque más cerrado que los grandes océanos, ha sido escenario de gigantescas olas provocadas por terremotos submarinos y erupciones volcánicas. El caso más famoso es el de la erupción de Thera, en la isla de Santorini, hacia el 1600 a.C. La explosión fue tan violenta que destruyó gran parte de la isla, lanzó cenizas a miles de kilómetros y provocó tsunamis que golpearon las costas de Creta y otras regiones. Para algunos historiadores, este desastre fue tan impactante que sobrevivió en la memoria colectiva durante siglos, hasta transformarse en el mito de la Atlántida. La imagen de ciudades arrasadas por el mar encaja perfectamente con la narración de Platón. Los terremotos, por su parte, también han sido candidatos a explicar la destrucción atlante. Grecia y sus alrededores forman parte de una zona sísmica muy activa, donde los temblores han derrumbado ciudades enteras en cuestión de minutos. La idea de que un gran terremoto pudiera hundir una isla completa no era extraña para los griegos, que conocían bien la fuerza de la tierra en movimiento. Platón, al hablar de un hundimiento repentino, bien pudo estar evocando esos recuerdos. Incluso en tiempos recientes, catástrofes como el terremoto de Lisboa en 1755 demostraron la capacidad de la naturaleza para destruir en instantes metrópolis enteras y generar tsunamis que alcanzaron costas lejanas. Las erupciones volcánicas son otro paralelo sugerente. Además de Santorini, muchas islas del Mediterráneo y del Atlántico son de origen volcánico, lo que hace plausible que antiguas erupciones hayan destruido asentamientos humanos. Un volcán puede transformar el paisaje en pocas horas, cubriendo ciudades bajo lava y cenizas. Pompeya y Herculano, arrasadas por el Vesubio en el 79 d.C., son testimonio de ello. Aunque estos eventos ocurrieron siglos después de Platón, demuestran que la posibilidad de que una isla entera quedara devastada por el fuego y el mar no era mera fantasía. Más allá de los desastres locales, algunos investigadores han vinculado la Atlántida con fenómenos globales, como el final de la última glaciación.
Hace unos 12.000 años, justo la fecha que Platón menciona a través de los sacerdotes egipcios, el nivel del mar subió de manera drástica debido al deshielo de enormes capas polares. Ciudades costeras y tierras habitadas quedaron sumergidas para siempre. Es posible que recuerdos de esas inundaciones se transmitieran oralmente durante milenios, hasta llegar a Egipto y de allí a los griegos. En este contexto, la Atlántida no sería una isla concreta, sino el símbolo de todas las tierras perdidas bajo el mar al final de la era glacial. Algunos geólogos modernos han señalado, además, que existen estructuras submarinas en diferentes lugares del planeta que podrían ser restos de antiguos asentamientos inundados. Aunque la mayoría son explicadas como formaciones naturales, el simple hecho de que haya ruinas costeras sumergidas demuestra que las sociedades humanas han tenido que enfrentarse una y otra vez a la furia del mar. La Atlántida, vista de esta forma, sería el mito arquetípico de esas tragedias. El relato del hundimiento también puede leerse en clave simbólica. Platón quería mostrar que ninguna civilización, por más avanzada que fuera, está a salvo de la corrupción interna y del castigo divino. El cataclismo no solo destruye la isla físicamente, sino que también borra la arrogancia de sus habitantes. La rapidez con la que ocurre el desastre refuerza la idea de lo inevitable. Todo lo que los atlantes habían construido durante generaciones se perdió en una sola noche. La metáfora es clara. La decadencia puede gestarse lentamente, pero la ruina llega de golpe. Sin embargo, para muchas culturas posteriores, lo importante no fue tanto la lección moral como el enigma del desastre. La posibilidad de que un continente entero se hundiera bajo el mar cautivó a exploradores y soñadores. Durante siglos, marineros afirmaron haber visto tierras emergiendo y desapareciendo en el horizonte, como si la Atlántida intentara resurgir. Cada temblor, cada erupción o cada isla recién descubierta era interpretada como una señal de aquel cataclismo primigenio. En la literatura esotérica, la caída de la Atlántida fue reinterpretada como un evento cósmico. Autores como Helena Blavatsky o Edgar Cayce hablaron de explosiones de energía, de cristales descontrolados o de armas poderosas que provocaron la destrucción. En estas versiones, los atlantes no fueron solo víctimas de la naturaleza, sino también de sus propios excesos tecnológicos. La catástrofe se convierte entonces en advertencia doble. La soberbia moral y el abuso de un conocimiento demasiado peligroso pueden conducir al colapso. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la idea de una civilización desaparecida en cuestión de horas toca una fibra profunda en el espíritu humano. Nos recuerda que lo que creemos eterno puede desvanecerse de repente, que bajo nuestros pies la tierra es inestable y que el mar, aparentemente tranquilo, guarda una fuerza descomunal. La Atlántida, como relato de destrucción, no es solo un mito griego. Es un espejo de todas las catástrofes que la humanidad ha sufrido y seguirá sufriendo. Y tal vez ahí radique su permanencia, porque cada vez que ocurre un desastre natural devastador, desde un tsunami en Asia hasta un terremoto en América, volvemos a pensar en la Atlántida. Vemos en ella no solo un recuerdo lejano, sino una advertencia vigente. Ninguna civilización está por encima del poder de la Tierra. La Atlántida no solo fascina por su misteriosa desaparición, sino también por la imagen de civilización adelantada a su tiempo que ha acompañado al mito desde la antigüedad. Aunque Platón no ofreció descripciones detalladas de sus tecnologías, a lo largo de los siglos, la imaginación humana llenó los vacíos con visiones de ciudades deslumbrantes, sistemas energéticos prodigiosos y máquinas que superaban cualquier conocimiento posible en el mundo antiguo.
Así, la Atlántida se transformó en el arquetipo de una civilización perdida que poseía un saber superior, quizás tan avanzado que parecía mágico a los ojos de los hombres posteriores. Los relatos esotéricos del siglo XIX y XX, impulsados por corrientes como la teosofía, fueron los que más desarrollaron esta imagen tecnológica de los atlantes. Helena Blavatsky, en su monumental obra La doctrina secreta, habló de los atlantes como una de las razas raíz de la humanidad, dotados de un conocimiento que mezclaba ciencia y espiritualidad. Según ella, manejaban cristales gigantescos que no eran simples piedras ornamentales, sino poderosos acumuladores y transmisores de energía. Estos cristales, tallados con una precisión imposible, servían para canalizar la fuerza del sol, potenciar la navegación y alimentar sus ciudades. La idea de una red energética basada en cristales ha perdurado hasta hoy en teorías pseudocientíficas y en la cultura popular, donde los atlantes aparecen como maestros de una ciencia perdida que unía lo material y lo espiritual. Otros autores posteriores, como Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, añadieron detalles aún más extraordinarios. En sus visiones, Cayce describía a la Atlántida como una sociedad que había descubierto la manera de controlar la energía cósmica mediante enormes cristales ubicados en torres. Estas estructuras, comparables a antenas o reactores, proveían de energía limpia e inagotable a toda la isla. También afirmaba que los atlantes habían construido máquinas voladoras que combinaban principios de la aerodinámica con energías desconocidas para nosotros. De acuerdo con sus relatos, no solo dominaban el aire, sino también los mares, gracias a naves capaces de cruzar grandes distancias impulsadas por esa misma fuerza cristalina. Un tema recurrente en estas versiones es la existencia de armas de rayos, descritas como haces de energía, capaces de destruir ejércitos enteros o incluso alterar el clima. Estas armas de fuego celestial recuerdan de manera inquietante a tecnologías modernas como los rayos láser o las armas de microondas. Para los seguidores de Cayce y de la tradición esotérica, no es casualidad. La Atlántida habría alcanzado un desarrollo tecnológico semejante al nuestro e incluso superior, pero terminó siendo destruida precisamente por el abuso de ese poder. La soberbia y la experimentación descontrolada con sus propios inventos llevaron a la catástrofe que hundió la isla. Más allá de los relatos místicos, la idea de una Atlántida tecnológicamente avanzada invita a compararla con civilizaciones reales de la antigüedad. Pensemos, por ejemplo, en los conocimientos astronómicos de los mayas o de los egipcios. Los primeros eran capaces de predecir eclipses y de organizar un calendario de una precisión impresionante. Los segundos alinearon sus pirámides con las estrellas y construyeron monumentos que todavía hoy asombran por su exactitud geométrica. Si culturas que florecieron miles de años antes de nuestra era alcanzaron semejante grado de sofisticación sin telescopios ni computadoras, ¿por qué no imaginar que una civilización aún más antigua lograra proezas superiores? Los navegantes fenicios, por otro lado, dominaron el arte de orientarse en mar abierto, observando el cielo. Supieron leer las corrientes, los vientos y las posiciones estelares con tal maestría que extendieron su comercio por todo el Mediterráneo y más allá. Los atlantes, según las versiones esotéricas, no solo habrían igualado esos logros, sino que los superaron con naves capaces de cruzar océanos completos, mucho antes de que Colón emprendiera su viaje. Esta capacidad de navegación transoceánica se refleja en teorías que vinculan a la Atlántida con el contacto entre continentes en tiempos remotos. Incluso en el ámbito de la ingeniería hay comparaciones sugerentes.
Los romanos desarrollaron un sistema de acueductos y carreteras que aún hoy resulta admirable, y los griegos experimentaron con mecanismos como el tornillo de Arquímedes o el autómata de Herón de Alejandría. ¿Podría la Atlántida haber poseído máquinas similares, pero llevadas a un grado mucho más elevado? La imaginación popular dice que sí, y en novelas, películas y cómics, los atlantes aparecen rodeados de mecanismos que funcionan con una energía desconocida, mezcla de tecnología y magia. El atractivo de estas hipótesis no está solo en lo espectacular, sino en lo simbólico. La Atlántida se convierte en el espejo de nuestras propias aspiraciones científicas. La visión de una civilización que manejaba energías limpias, naves aéreas y un dominio perfecto de la astronomía refleja lo que nosotros mismos deseamos alcanzar. Al mismo tiempo, la idea de que su soberbia provocó su ruina funciona como advertencia. El progreso sin control puede volverse contra nosotros. Cabe destacar que, aunque las pruebas históricas de estas tecnologías atlantes son inexistentes, muchos investigadores alternativos insisten en buscar rastros en las tradiciones antiguas. Los mitos de carros voladores en la India, descritos en los textos védicos como vimanas, o las leyendas de armas divinas capaces de lanzar rayos, han sido comparados con las descripciones de las armas atlantes. Del mismo modo, las enormes piedras de construcciones megalíticas en lugares como Baalbek o Pumapunku han sido interpretadas como vestigios de un conocimiento perdido, semejante al que se atribuye a la Atlántida. La relación entre Atlántida y conocimientos astronómicos es también fundamental. Platón la describe como un imperio organizado y rico, pero los relatos posteriores le atribuyen un dominio casi absoluto del cielo. Según estas visiones, los atlantes no solo conocían los movimientos de los planetas y estrellas, sino que también comprendían los ciclos cósmicos de destrucción y renacimiento. Este saber, transmitido de manera fragmentaria a las culturas posteriores, sería el origen de muchas de las arquitecturas alineadas con solsticios y equinoccios alrededor del mundo. En definitiva, la Atlántida, como cuna de tecnologías avanzadas, representa la síntesis de varios elementos: recuerdos de logros reales de civilizaciones antiguas, la fascinación por lo imposible, y la necesidad de proyectar en el pasado nuestros propios sueños de futuro. No se trata tanto de si existieron realmente esas máquinas voladoras o esos cristales de energía, sino de lo que simbolizan: el anhelo humano de dominar la naturaleza sin destruirse en el intento. Así, cada vez que escuchamos hablar de energías limpias, de viajes espaciales o de nuevas armas, el eco del mito atlante resuena en el fondo. Nos recuerda que tal vez ya hubo una civilización que recorrió ese mismo camino y que desapareció por no saber equilibrar su poder con la sabiduría necesaria. La Atlántida no solo es recordada como un reino próspero y poderoso, sino también como una tierra profundamente vinculada a lo sagrado. Desde los primeros relatos de Platón hasta las teorías modernas, los atlantes han sido presentados como un pueblo favorecido por los dioses, descendientes directos de seres divinos, o incluso como esos mismos dioses encarnados en la tierra. El mito se entrelaza así con una red de tradiciones que abarcan el Mediterráneo, Mesopotamia, Egipto y hasta Mesoamérica, configurando un mosaico en el que lo humano y lo divino se confunden. En los diálogos de Platón, Poseidón es la figura central de la Atlántida. Según el filósofo, el dios del mar se enamoró de una joven mortal llamada Clito, y para protegerla creó una isla rodeada de anillos de agua y tierra donde nació la dinastía Atlante. De su unión surgieron 10 hijos que se convirtieron en los reyes originales del continente perdido. Esta genealogía establece a los atlantes como descendientes de un dios olímpico,
lo que los sitúa en una posición intermedia entre hombres y divinidades. La Atlántida, en ese sentido, no era solo una nación poderosa, sino una extensión del poder de Poseidón en el mundo humano. Esta idea de un pueblo elegido por los dioses no es exclusiva de los griegos. En Mesopotamia, las tablillas sumerias describen a los Anunnaki, deidades que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres las bases de la civilización, la agricultura, la escritura, la arquitectura. Autores modernos, como Zecarías Sitchin, interpretaron a los Anunnaki como visitantes extraterrestres que dieron origen a las culturas antiguas, relacionándolos con la Atlántida como posible enclave de su sabiduría. En esta visión, los atlantes serían herederos directos de esos seres celestes, una raza intermedia que conservaba un conocimiento superior y lo transmitía parcialmente a los pueblos posteriores. En Egipto encontramos un eco similar. Las leyendas sobre Tot, dios de la sabiduría y de la escritura, lo presentan como un portador de conocimiento venido de una tierra lejana. En los textos herméticos y en tradiciones esotéricas posteriores, Tot aparece vinculado a la Atlántida, convertido en un sabio atlante que habría emigrado a Egipto tras la destrucción de su tierra natal. Algunos relatos sostienen que él fue el arquitecto de las pirámides y el transmisor de secretos astronómicos y matemáticos. Así, Egipto sería el heredero directo del saber atlante, guardián de una memoria ancestral oculta en templos y jeroglíficos. En Mesoamérica, por otro lado, dioses como Quetzalcóatl entre los mexicas o Kukulcán entre los mayas fueron descritos como seres blancos, barbados, venidos del mar y portadores de cultura. Aunque las fuentes coloniales pueden haber distorsionado estas imágenes, pocos investigadores alternativos han visto en estas figuras un paralelismo con los atlantes. Instructores divinos que arribaron desde un continente perdido y compartieron su sabiduría antes de desaparecer misteriosamente. Estas coincidencias han alimentado teorías que vinculan a la Atlántida con el continente americano, interpretando a los dioses civilizadores como supervivientes de aquella catástrofe. El vínculo con lo divino también aparece en tradiciones del Viejo Mundo. En Grecia, los titanes fueron descritos como seres de fuerza extraordinaria que antecedieron a los dioses olímpicos, mientras que en otras culturas indoeuropeas se habla de héroes civilizadores que enseñaron a los hombres las artes de la vida. Estas historias reflejan una constante. La humanidad no se percibía a sí misma como autora exclusiva de su progreso, sino como receptora de un legado superior, transmitido por dioses, semidioses o viajeros celestes. La Atlántida encaja perfectamente en este patrón. El debate moderno ha explorado tres interpretaciones principales sobre el vínculo entre los atlantes y los dioses. La primera sostiene que los atlantes eran hombres divinizados, gobernantes que, por su poder y saber, fueron elevados a la categoría de dioses en la memoria popular. Esto explicaría por qué sus descendientes fueron venerados como semidioses en diferentes culturas. La segunda interpretación, más radical, afirma que los atlantes eran viajeros de otro mundo. Seres venidos de las estrellas que fundaron una civilización en la Tierra y luego desaparecieron o regresaron a su origen. Esta teoría, popularizada por autores de la corriente de los antiguos astronautas, vincula a la Atlántida con leyendas globales de visitantes celestiales. La tercera visión los considera simplemente como una civilización humana perdida, adelantada a su tiempo, cuyas hazañas fueron interpretadas como divinas por culturas posteriores incapaces de comprender su tecnología y conocimientos.
Cada una de estas interpretaciones tiene sus defensores y detractores. Para los arqueólogos tradicionales, no hay evidencia concreta de que los atlantes hayan existido, y mucho menos de que fueran dioses o extraterrestres. Sin embargo, el atractivo del mito radica precisamente en su capacidad de conectar hilos dispersos de la tradición universal. Los relatos de Poseidón, de los Anunnaki, de Thoth o de Quetzalcóatl parecen piezas de un rompecabezas mayor, y la Atlántida funciona como el marco en el que todas esas piezas encajan. El simbolismo también es fundamental. La idea de que los atlantes descendían de un dios marino refleja la relación inseparable entre el hombre y el océano, fuente de vida y a la vez amenaza de destrucción. El mar da, pero también quita, y en el mito atlante se convierte en el escenario donde los dioses premian y castigan a la humanidad. Lo mismo puede decirse de las divinidades mesopotámicas o americanas. Todas representan la transmisión de un poder sagrado que, si es mal utilizado, conduce al desastre. La fascinación por esta dimensión divina del mito se debe también a lo que revela sobre nosotros mismos. El ser humano ha buscado siempre un origen superior, una explicación trascendente a su existencia y a sus logros. Pensar que nuestro conocimiento nos fue entregado por dioses, atlantes o viajeros de las estrellas satisface ese anhelo de pertenecer a algo más grande que nuestra propia historia. Al mismo tiempo, el relato de una civilización destruida por su soberbia nos recuerda los peligros de olvidar la humildad frente a lo desconocido. En última instancia, el vínculo entre la Atlántida y los dioses antiguos se puede interpretar de dos maneras: como un eco de un pasado real en el que hombres excepcionales dejaron su huella en las mitologías del mundo, o como una proyección simbólica de nuestros sueños y temores, ya fueran divinos, humanos o cósmicos. Los atlantes se han instalado en la memoria universal como un recordatorio de que el conocimiento y el poder siempre han sido percibidos como dones de origen superior. Así, el mito atlante no es solo un relato de una isla desaparecida, sino una ventana hacia la eterna pregunta de la humanidad: ¿de dónde viene nuestro saber? ¿De dioses benévolos, de viajeros de las estrellas o de una civilización olvidada que cayó bajo las olas? Sea cual sea la respuesta, la Atlántida sigue, uniendo los hilos de las tradiciones más diversas, convirtiéndose en un puente entre lo humano y lo divino, entre la historia y el mito, entre la tierra y el cielo. El mito de la Atlántida no se apagó con Platón. Muy al contrario, a medida que pasaban los siglos, fue transformándose, adaptándose a los contextos históricos y culturales de cada época. Desde la Edad Media hasta la modernidad, la idea de un continente perdido, cuna de saberes ocultos y riquezas infinitas, ejerció un magnetismo irresistible. Inspiró a exploradores, alimentó los sueños de alquimistas y ocultistas y se filtró en sociedades secretas, en proyectos políticos y en la literatura que moldeó la imaginación de Occidente. La Atlántida se convirtió así en un espejo de los anhelos y ambiciones de cada generación, un territorio invisible donde proyectar utopías, misterios y deseos de poder. En la Edad Media, el mito atlante sobrevivió en un contexto dominado por la religión cristiana. Los cronistas medievales, que recuperaban textos antiguos a través de traducciones árabes o de manuscritos conservados en monasterios, conocían la obra de Platón, pero interpretaban sus relatos bajo la luz de la teología. La Atlántida era vista como un ejemplo más de cómo la soberbia y el pecado conducen a la ruina, una versión pagana del diluvio universal narrado en la Biblia. Algunos autores medievales incluso sugirieron que los atlantes eran descendientes de los hijos de Noé o que su destrucción estaba ligada al mismo castigo divino que anegó el mundo.
A pesar de esta lectura moralizante, la idea de tierras ocultas más allá del horizonte cautivaba la imaginación. En los mapas medievales, conocidos como Mapae Mundi, aparecían islas misteriosas en medio del Atlántico: Antilla, San Brandán, y Brasil. Aunque distintas de la Atlántida platónica, estas islas fantasmales reflejaban el mismo deseo: creer en territorios lejanos, llenos de promesas, esperando ser descubiertos. La Atlántida se convirtió de manera implícita en el antecedente de todas esas tierras soñadas. Con el Renacimiento, el mito atlante resurgió con nueva fuerza. El redescubrimiento de los textos clásicos devolvió a Platón al centro del pensamiento europeo, y con él volvió la fascinación por la Atlántida. Filósofos, humanistas y geógrafos comenzaron a preguntarse si aquel relato tenía una base real. El auge de los viajes de exploración, que llevaron a los europeos a cruzar el Atlántico y encontrar el Nuevo Mundo, reforzó estas especulaciones. Cuando Colón llegó a América, muchos creyeron que había encontrado las tierras que habían sobrevivido de la Atlántida. Las riquezas y culturas desconocidas del continente recién descubierto parecían encajar con la visión de un imperio perdido que había florecido más allá de las columnas de Hércules. Este contexto también alimentó los sueños de conquista. Para las coronas europeas, la idea de que en el Atlántico existieran tierras legendarias justificaba expediciones, colonizaciones y proyectos imperiales. Los conquistadores españoles que llegaron a México y Perú interpretaron las ciudades doradas y los templos monumentales como rastros de una civilización primigenia. Así, los mitos indígenas se mezclaron con la tradición atlante, creando un híbrido que servía tanto a la curiosidad intelectual como a la ambición política. La Atlántida se filtró también en los círculos esotéricos y alquímicos. En los siglos XVI y XVII, alquimistas y magos la interpretaron como la cuna de un conocimiento oculto, perdido en el cataclismo y preservado en símbolos y tradiciones secretas. Francis Bacon, en su obra La Nueva Atlántida, 1627, imaginó una sociedad utópica donde la ciencia y la sabiduría estaban al servicio del bien común. Aunque no se refería a la Atlántida platónica, utilizó el mito como metáfora de un mundo ideal, donde el conocimiento oculto podía regenerar la humanidad. Este libro se convirtió en inspiración para proyectos políticos y filosóficos que soñaban con sociedades iluminadas por la razón y el progreso. En la modernidad, el mito fue adoptado por sociedades secretas como los Rosacruces o los masones. Para ellos, la Atlántida era la patria perdida del conocimiento original, el lugar donde los hombres habían convivido con la sabiduría divina antes de que un desastre los obligara a dispersarse por el mundo. Esta narrativa servía para justificar la idea de que sus logias eran herederas de un linaje antiguo, guardianas de secretos transmitidos desde la Atlántida. Los símbolos arquitectónicos, los rituales y las referencias a la geometría sagrada fueron vinculados con ese supuesto legado atlante. El romanticismo del siglo XIX llevó esta fascinación a la literatura y a la imaginación popular. Escritores y poetas veían en la Atlántida un símbolo de la nostalgia por lo perdido, un paraíso sumergido que despertaba tanto melancolía como deseo de descubrimiento. A su vez, el auge de la arqueología y las teorías pseudocientíficas dieron nuevo impulso al mito. Autores como Ignatius Donnelly, con su influyente libro Atlantis, The Antediluvian World, 1882, defendieron la existencia real de la Atlántida y la presentaron como la cuna de todas las civilizaciones. Según Donnelly, desde Egipto hasta los mayas, todas las culturas antiguas eran herederas de un mismo tronco atlante. Su obra marcó un antes y un después, popularizando la idea de que el mito tenía un fundamento histórico y que algún día se hallarían pruebas de ello. La influencia de Donnelly fue enorme.
Sus teorías inspiraron a exploradores que buscaron la Atlántida en el Atlántico, en el Mediterráneo y hasta en América. También alimentaron movimientos ocultistas que vieron en la Atlántida el origen de sus doctrinas. Elena Blavatsky y la Sociedad Teosófica adoptaron el mito como parte de su cosmología espiritual, presentando a los atlantes como una raza anterior a la nuestra, dotada de poderes psíquicos y conocimientos ocultos. Este vínculo entre Atlántida y espiritualidad oculta tuvo gran impacto en círculos intelectuales y esotéricos de finales del siglo XIX y principios del XX. La política tampoco estuvo exenta de esta influencia. En el siglo XX, algunos movimientos ideológicos extremos reinterpretaron el mito para justificar teorías raciales o expansionistas. La idea de una raza atlante superior fue distorsionada por ideologías que buscaban legitimar sus proyectos de dominación. Aunque estas interpretaciones fueron aberrantes, muestran hasta qué punto el mito podía ser manipulado para servir a intereses políticos concretos. La literatura moderna y contemporánea siguió explorando la Atlántida como escenario narrativo. Desde Julio Verne hasta cómics y películas del siglo XX, la Isla Perdida fue reinventada una y otra vez como un mundo oculto bajo las aguas, ya fuera utópico o distópico. Para algunos, representaba la promesa de un paraíso tecnológico. Para otros, la advertencia de los peligros del progreso descontrolado. En ambos casos, el mito demostraba su capacidad de adaptación y su potencia simbólica. En definitiva, desde la Edad Media hasta la modernidad, la Atlántida ha sido mucho más que un relato antiguo. Ha funcionado como un espejo en el que cada época proyectó sus esperanzas, temores y ambiciones. Fue tierra prometida para exploradores, fuente de inspiración para alquimistas y filósofos, justificación para empresas coloniales, emblema para sociedades secretas y materia prima para escritores y artistas. Su impacto en la cultura occidental demuestra que los mitos no mueren, sino que se transforman constantemente, adaptándose a los sueños de quienes los evocan. El mito de la Atlántida no quedó relegado a los libros antiguos ni a la imaginación de escritores y ocultistas. Al llegar a la era contemporánea, se revitalizó gracias a los avances científicos y tecnológicos que permitieron explorar territorios antes inimaginables. Con el desarrollo de la oceanografía, los sonares, los vehículos submarinos tripulados y no tripulados, la búsqueda de vestigios de civilizaciones sumergidas adquirió un carácter mucho más riguroso y fascinante. Así, la Atlántida pasó del plano mítico al experimental, y la posibilidad de encontrar restos tangibles de un continente perdido volvió a encender la curiosidad de exploradores, arqueólogos y aficionados por igual. Durante el siglo XX, numerosas expediciones submarinas buscaron señales de Atlántida en lugares sugeridos por teorías clásicas o especulativas. Las Azores, por su ubicación más allá de las columnas de Hércules, se convirtieron en un objetivo recurrente. Equipos oceanográficos detectaron mesetas, plataformas rocosas y estructuras geométricas en el fondo marino que despertaron entusiasmo y controversia. Algunos investigadores afirmaron que estas formaciones podrían ser restos de ciudades sumergidas, mientras que la mayoría de los geólogos las interpretaron como formaciones naturales, fruto de procesos volcánicos y tectónicos. Sin embargo, la persistencia de estos hallazgos alimentó el mito, manteniendo viva la expectativa de que la Atlántida pudiera emerger de las profundidades algún día. Otro foco de atención fue la región frente a las costas de Cuba y las Bahamas. En la década de 2000, imágenes de sonar mostraron estructuras subacuáticas que parecían formar bloques alineados, caminos y plataformas. Los defensores de la teoría Atlante sugirieron que podían ser vestigios de una ciudad sumergida,
mientras que los escépticos consideraron que se trataba de formaciones rocosas naturales afectadas por la erosión marina. A pesar de la controversia, estos hallazgos captaron la atención mundial y dieron pie a documentales, artículos y debates que revitalizaron el interés por el mito. La arqueología prohibida es otro concepto que ha surgido en la era contemporánea en relación con la Atlántida. Algunos investigadores alternativos afirman que ciertas evidencias de civilizaciones avanzadas antiguas han sido ocultadas por los poderes establecidos, ya sea por razones políticas, religiosas o económicas. Desde textos supuestamente destruidos hasta artefactos subacuáticos cuya existencia no ha sido plenamente reconocida, la idea de que el conocimiento atlante está esperando a ser revelado contribuye a la aura de misterio que rodea al mito. Esta narrativa conecta con teorías conspirativas y corrientes esotéricas, pero también refleja la fascinación humana por lo desconocido y la urgencia de buscar respuestas más allá de los límites convencionales de la ciencia. Además, la Atlántida ha sido estudiada desde perspectivas interdisciplinarias que combinan geología, oceanografía, arqueología y antropología. Los geólogos examinan la dinámica de las placas tectónicas y las antiguas líneas de costa para identificar áreas que podrían haber estado emergidas y que hoy se encuentran bajo el mar. La oceanografía permite cartografiar el fondo marino con precisión milimétrica, mientras que los arqueólogos buscan indicios de asentamientos, artefactos y estructuras. En conjunto, estas disciplinas generan hipótesis que, aunque en su mayoría no confirman la existencia de la Atlántida, sí muestran que la búsqueda es más científica que nunca. Casos históricos también contribuyen al mito contemporáneo. Por ejemplo, el hallazgo de la ciudad sumergida de Dwarka en la India o de Pavlopetri en Grecia demostró que las civilizaciones antiguas podían desaparecer bajo el mar debido a cambios del nivel del agua, terremotos o tsunamis. Estas ciudades, con calles, templos y edificaciones bien definidas, proporcionan ejemplos concretos de cómo un asentamiento avanzado puede ser tragado por el océano, reforzando la plausibilidad de la narrativa atlante. Aunque no se trata de la Atlántida, sirven como espejo tangible de lo que Platón describió hace más de 2000 años. Los avances tecnológicos en exploración submarina han abierto nuevas fronteras. Vehículos operados remotamente, robots autónomos y técnicas de escaneo de alta resolución permiten analizar grandes áreas del lecho marino sin necesidad de buzos. Esto ha permitido estudiar estructuras sumergidas en Atlántico, Mediterráneo y Caribe, aumentando la precisión de los mapas submarinos. Cada anomalía geológica que recuerda a un muro, una plataforma o un canal genera entusiasmo, debates y especulaciones que mantienen vivo el mito atlante en la era digital. El impacto en la cultura contemporánea también es notable. Documentales, series, películas y videojuegos han utilizado estos hallazgos como inspiración. La combinación de ciencia, misterio y aventura atrae tanto a investigadores amateurs como a un público global ávido de enigmas históricos. El mito de la Atlántida, alimentado por descubrimientos científicos y hallazgos inexplicables, se ha convertido en un fenómeno mediático que conecta la investigación seria con la narrativa popular. La búsqueda contemporánea de la Atlántida también se ha beneficiado de teorías científicas sobre cambios del nivel del mar y catástrofes naturales. Investigadores han modelado inundaciones ocurridas tras el deshielo de la última glaciación, terremotos y tsunamis, reconstruyendo cómo pudieron desaparecer ciudades y civilizaciones antiguas bajo las olas. Este enfoque combina la precisión matemática con la narrativa mitológica, mostrando que la Atlántida, más que un simple mito, funciona como laboratorio de hipótesis históricas y geológicas.
Incluso la arqueología subacuática experimental ha ofrecido casos fascinantes. Sitios en Grecia, Japón y América Latina han mostrado estructuras que parecen artificiales, aunque el consenso científico aún las explica como fenómenos naturales. Sin embargo, cada descubrimiento reaviva la esperanza de que algún día se identifique una prueba concluyente. La idea de una civilización avanzada, sumergida, sigue capturando la imaginación de científicos y exploradores, demostrando que la Atlántida no es solo una historia antigua, sino un proyecto de investigación global y multidisciplinario. En resumen, la Atlántida en la era contemporánea representa la confluencia de mito y ciencia, de historia y especulación, de aventura y rigor técnico. Desde expediciones submarinas hasta teorías de arqueología prohibida, desde hallazgos sorprendentes hasta avances tecnológicos que permiten explorar lo imposible. El mito sigue vivo y en constante evolución. Cada descubrimiento, cada anomalía, cada debate, confirma que la fascinación por un continente perdido, capaz de concentrar conocimiento, riqueza y misterio, sigue intacta. La Atlántida, aunque quizá nunca sea hallada en su totalidad, continúa impulsando la curiosidad humana y desafiando los límites de nuestra comprensión del pasado. La Atlántida no solo ha fascinado a exploradores y científicos, sino que ha dejado una huella profunda en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo eterno de lo perdido, de lo imposible de alcanzar y de los secretos que aún aguardan bajo el mar. Desde novelas hasta videojuegos, pasando por películas, series y documentales, el mito ha sido reinventado una y otra vez, adaptándose a cada época y a cada medio, siempre conservando su aura de misterio y grandeza. La fascinación por esta civilización sumergida trasciende fronteras y generaciones, demostrando que su influencia cultural es tan vasta como su leyenda. En la literatura, la Atlántida ha inspirado a autores clásicos y contemporáneos por igual. En el siglo XVII, Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, una obra utópica en la que la ciencia y el conocimiento eran utilizados para el progreso y el bienestar de la humanidad. Esta visión de una sociedad avanzada y sabia influyó en el pensamiento filosófico y científico posterior, sentando las bases de la utopía científica. En el siglo XIX, Ignatius Donnelly popularizó la idea de una Atlántida histórica con su libro Atlantis, The Antediluvian World, donde la describía como la cuna de todas las civilizaciones conocidas. Su obra inspiró a escritores de aventuras, arqueología, ficción y misterio, consolidando la Atlántida como escenario literario. La ciencia ficción, particularmente en el siglo XX, adoptó a la Atlántida como un marco para explorar tecnologías avanzadas, viajes en el tiempo y civilizaciones perdidas. Novelas y cuentos la presentan como una sociedad con conocimientos superiores, capaz de dominar energías inimaginables y de dejar vestigios de su poder en la Tierra moderna. Escritores como H.P. Lovecraft utilizaron referencias atlantes para construir mundos oscuros, donde la historia humana se conecta con fuerzas ancestrales y prohibidas. Este enfoque contribuyó a que la Atlántida no fuera solo un mito histórico, sino un símbolo literario de lo desconocido y lo sobrenatural. El cine y la televisión también han adoptado la Atlántida como un recurso narrativo irresistible. Desde documentales que buscan rastros arqueológicos hasta películas de aventuras, la isla sumergida ha sido representada de diversas maneras, como un paraíso tecnológico, un continente perdido de gigantescos templos y ciudades flotantes, o un mundo secreto habitado por descendientes de los atlantes. Series de ciencia ficción han imaginado a los atlantes como guardianes de conocimientos prohibidos, seres inmortales o civilizaciones subacuáticas con tecnologías avanzadas,
perpetuando su imagen como símbolo de misterio y posibilidad. Los videojuegos han llevado la idea de la Atlántida a un público aún más amplio, ofreciendo mundos interactivos donde los jugadores pueden explorar templos sumergidos, resolver enigmas ancestrales y enfrentarse a cientos criaturas míticas. Títulos populares han combinado historia, fantasía y aventura, reforzando la percepción de la Atlántida como un escenario lleno de secretos y desafíos. En estos medios, la Atlántida funciona como una metáfora de lo desconocido y como un incentivo para la exploración y la creatividad, conectando a los jugadores con la fascinación humana por descubrir lo que permanece oculto bajo el mar. Los documentales, por su parte, han combinado historia, arqueología y teorías especulativas para mantener vivo el mito. Desde expediciones submarinas hasta análisis de estructuras sumergidas, los programas televisivos presentan la Atlántida como un enigma tangible, algo que podría haber existido y que todavía puede ser descubierto. La mezcla de evidencia científica, testimonios de exploradores y relatos históricos genera un efecto potente. La Atlántida deja de ser solo un relato antiguo y se convierte en un misterio actual, al que la tecnología moderna aún no ha dado respuesta definitiva. La Atlántida también ha encontrado un lugar privilegiado en las teorías de conspiración contemporáneas. Algunos movimientos alternativos sugieren que el conocimiento atlante fue transmitido secretamente a ciertas élites, escondido en sociedades secretas, templos o cámaras subterráneas. Estas teorías, aunque especulativas, han generado un nuevo tipo de fascinación cultural. La Atlántida como fuente de secretos prohibidos, energías desconocidas y poderes ocultos. En este contexto, el mito se mezcla con la paranoia moderna y el deseo de comprender fenómenos que escapan a la ciencia convencional. Más allá de los medios y las teorías, la Atlántida ha permanecido como un símbolo de lo perdido y lo posible. Representa la memoria colectiva de una civilización que alcanzó la grandeza y desapareció, dejando tras de sí un legado de misterio y maravilla. Funciona como recordatorio de que la humanidad siempre ha buscado respuestas a lo desconocido, proyectando en la Atlántida sus propios sueños, miedos y aspiraciones. Cada novela, película o videojuego que recrea la Atlántida no hace sino renovar este vínculo ancestral entre mito y cultura. El impacto en la cultura global es evidente. La Atlántida ha influido en corrientes filosóficas, esotéricas y artísticas, generando debates sobre historia, tecnología, espiritualidad y poder. Su presencia en museos, exposiciones y medios de comunicación asegura que nuevas generaciones la descubran y reinterpretan, manteniendo la leyenda viva. Cada representación, cada interpretación, amplía la comprensión de la Atlántida no solo como mito, sino como un espacio donde la imaginación humana puede proyectar lo inalcanzable, lo imposible y lo extraordinario. En la literatura infantil y juvenil, la Atlántida ha servido como escenario de aventuras, misterios y aprendizajes. Libros y cómics enseñan valores de exploración, curiosidad y respeto por el conocimiento, mientras mantienen el halo de misterio que caracteriza al mito. La narrativa moderna también ha explorado su dimensión ecológica, imaginando la Atlántida como advertencia sobre la fragilidad de la civilización frente a desastres naturales y cambios climáticos. De esta manera, el mito sigue siendo relevante y adaptable a los problemas contemporáneos. Incluso la música y las artes visuales han recogido la influencia atlante. Pintores, ilustradores y músicos han recreado paisajes sumergidos, ciudades iluminadas por cristales y seres míticos, transmitiendo emociones y conceptos asociados con la pérdida, la nostalgia y la maravilla.
La Atlántida se convierte así en un símbolo que cruza fronteras artísticas, inspirando creatividad y conectando pasado, presente y futuro a través de la imaginación. En resumen, la Atlántida en la cultura popular es mucho más que un mito antiguo. Es un referente constante de exploración, misterio y posibilidad. Desde novelas hasta videojuegos, pasando por cine, documentales y teorías de conspiración, el mito sigue reinventándose, adaptándose a cada época y conectando con las aspiraciones humanas. La Atlántida permanece como símbolo de lo perdido y de lo que aún podría descubrirse, recordándonos que el misterio y la imaginación son fuerzas universales que trascienden generaciones, culturas y medios. Después de recorrer milenarios relatos, teorías esotéricas, hallazgos arqueológicos y manifestaciones culturales, llega el momento de reflexionar sobre la Atlántida y su significado profundo. La pregunta fundamental persiste. ¿Fue la Atlántida un lugar real que existió en algún rincón del océano o simplemente un mito con moraleja? Una historia que Platón utilizó para advertir sobre la arrogancia, la soberbia y la fragilidad de la civilización humana. La respuesta quizá no sea definitiva, y esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene viva la fascinación por esta civilización perdida. La Atlántida, más allá de su posible existencia material, nos enseña a cuestionar lo que creemos conocer, a mirar más allá de los relatos históricos y a valorar la memoria colectiva que ha preservado su leyenda durante milenios. Si fue real, entonces sus ruinas, sus templos, sus tecnologías avanzadas y sus secretos esperan ser descubiertos bajo el océano, recordándonos que la historia humana es mucho más vasta de lo que los registros oficiales nos muestran. Cada expedición submarina, cada anomalía geológica detectada con sonar y cada estructura sumergida que despierta controversia se convierten en posibles vestigios de una Atlántida tangible. Esta perspectiva nos impulsa a mantener abierta la mente, a explorar sin prejuicios y a valorar los avances científicos y tecnológicos que nos permiten acercarnos a lo desconocido. La ciencia moderna, con sus vehículos submarinos, escáneres de alta precisión y análisis interdisciplinarios, abre una puerta hacia el pasado que antes solo existía en la imaginación. Por otro lado, si consideramos la Atlántida como un mito, su valor no disminuye. Al contrario, se magnifica desde el punto de vista cultural y filosófico. Platón nos regaló una parábola sobre el poder y la corrupción, sobre la relación entre civilización y naturaleza, sobre la soberbia humana y la fragilidad del conocimiento. En este sentido, la Atlántida funciona como espejo de nuestras aspiraciones y temores. Cada sociedad que la ha recordado o reinterpretado proyectó en ella sus deseos de progreso, sus miedos a la decadencia y su fascinación por lo imposible. Las ciudades sumergidas de la Atlántida se convierten en símbolos de la memoria colectiva, en recordatorios de que todo lo construido puede desaparecer si se ignoran las leyes de la naturaleza o los principios éticos fundamentales. Además, la Atlántida nos invita a reflexionar sobre la universalidad de los mitos y la conexión entre culturas. Desde Poseidón en Grecia hasta los Anunnaki en Mesopotamia, desde Tot en Egipto hasta Quetzalcóatl en Mesoamérica, la figura de un pueblo avanzado que recibe conocimientos de seres superiores o divinos aparece en múltiples tradiciones. Esta recurrencia sugiere que la Atlántida podría ser más que un mito aislado. Es un hilo que conecta distintas civilizaciones, un arquetipo que representa el ideal humano de sabiduría, poder y armonía, así como la advertencia de que todo exceso puede conducir a la ruina. La reflexión también alcanza el plano psicológico y espiritual. La Atlántida es un espejo de nuestro deseo humano de encontrar un paraíso perdido, un lugar donde la perfección y el conocimiento
se unieron en armonía. Este anhelo se refleja en cada sociedad que ha buscado tierras desconocidas, en cada explorador que ha surcado mares en busca de lo imposible, en cada escritor que ha recreado mundos ideales y en cada persona que imagina un tiempo donde la sabiduría y la justicia predominan. La Atlántida simboliza esa búsqueda eterna de un equilibrio entre lo tangible y lo intangible, entre lo real y lo soñado. El mito también nos recuerda la importancia de la humildad frente al poder y al conocimiento. Los relatos de la caída atlante nos enseñan que la arrogancia y la codicia pueden destruir incluso la civilización más avanzada. La Atlántida, en su desaparición súbita, nos ofrece una lección que trasciende épocas. El progreso debe ir acompañado de responsabilidad, ética y respeto por las fuerzas que no podemos controlar. Esta enseñanza es tan válida para las sociedades antiguas como para la humanidad contemporánea, que enfrenta desafíos globales en tecnología, energía y medio ambiente. A lo largo de los siglos, la Atlántida ha funcionado como un puente entre el pasado y el presente. Nos conecta con la Grecia clásica, con los relatos de culturas antiguas y con los sueños de exploradores y científicos. Cada reinterpretación, desde novelas y películas hasta teorías esotéricas y documentales, amplía su significado y la mantiene vigente. En la cultura popular, la Atlántida simboliza la aventura, el misterio y la posibilidad, recordándonos que lo desconocido no es solo un vacío, sino un espacio donde la curiosidad humana puede desplegar su creatividad y su audacia. El legado de la Atlántida también reside en su capacidad de inspirar innovación y descubrimiento. La búsqueda de civilizaciones sumergidas ha impulsado avances en oceanografía, arqueología, geología y tecnología submarina. Cada hallazgo, cada anomalía detectada y cada interpretación nueva genera un diálogo entre ciencia, historia y mito. En este sentido, la Atlántida actúa como catalizador del conocimiento. No importa si existió o no. Su influencia motiva la exploración de lo desconocido y el desarrollo de métodos para comprender nuestro planeta con mayor precisión. En un plano filosófico, la Atlántida nos invita a cuestionar la memoria colectiva y la interpretación de la historia. ¿Cuánto de lo que consideramos conocimiento histórico es, en realidad, un mito adaptado a nuestra comprensión? La Atlántida nos enseña que los relatos antiguos pueden contener verdades simbólicas o parciales, que la historia es un mosaico de memoria, tradición y proyección humana. Este cuestionamiento nos hace más críticos y abiertos, capaces de considerar múltiples perspectivas y de valorar tanto los hechos comprobables como las narrativas que moldean nuestra visión del mundo. Finalmente, la Atlántida nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y del misterio es una fuerza esencial de la humanidad. La historia de un continente perdido bajo las olas, de civilizaciones avanzadas, de dioses y héroes, nos inspira a explorar, investigar, imaginar y aprender. Nos invita a no conformarnos con lo evidente y a buscar respuestas incluso cuando parecen inalcanzables. La Atlántida, real o mítica, se convierte en un símbolo de nuestra capacidad de soñar, de cuestionar y de persistir en la búsqueda de lo desconocido. Así, la Atlántida sigue viva en la conciencia humana, no solo como un relato de riqueza y poder perdidos, sino como un faro que ilumina nuestro deseo de comprender el pasado, de aprender del presente y de imaginar futuros posibles. Nos enseña que la curiosidad, la ética y la imaginación son herramientas esenciales para enfrentar lo desconocido y que cada descubrimiento, ya sea arqueológico, científico o simbólico, nos acerca un poco más a desentrañar los misterios de nuestra propia existencia. En este sentido, la Atlántida no es solo un mito,
es un viaje perpetuo hacia la sabiduría y la exploración. Un recordatorio de que la historia, la memoria y la imaginación son fuerzas que, juntas, pueden abrir las puertas de lo imposible y mantener encendida la llama de la curiosidad humana.